Estás escuchando Huellas con Jaime Ramos. La universidad pública en general y la Universidad de Costa Rica en particular asumieron a partir de la segunda mitad del siglo XX el rol de intelectual orgánico en el proyecto de la Segunda República. La construcción de un Estado social de derecho y el desarrollo de un modelo de Estado del bienestar, con todo y sus limitaciones históricas, no hubiese sido posible sin el aporte de la universidad pública. Las universidades públicas en Costa Rica durante décadas se erigieron como foros de pensamiento crítico y transformación social. Han apoyado no solo la movilidad social de miles de costarricenses, sino que han contribuido decididamente con sus investigaciones e innovación tecnológica al desarrollo productivo de Costa Rica. La diversidad y pluralidad de voces políticas e ideológicas emanadas desde sus aulas, sin duda alguna, han enriquecido y favorecido el intercambio de ideas y argumentos científicos y técnicos, así como la participación ciudadana en los más importantes debates nacionales. Ahora bien, habiendo reconocido su trascendencia histórica y democrática, nos preguntamos desde la autocrítica y la reflexión, ¿cuáles oportunidades de mejora tiene la universidad pública en Costa Rica? ¿En qué se debe cambiar para profundizar su impacto socioeconómico y de transformación social? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos está la universidad pública del pueblo costarricense, de los barrios, de las provincias, de las regiones? Bienvenidas a Huellas. Hoy analizaremos el papel histórico de la universidad pública en Costa Rica, sus aportes, sus limitaciones, sus oportunidades y desde luego su respuesta ante la embestida neoliberal y privatizadora de los tiempos presentes. Así es que, como siempre, las invitamos a que nos acompañen en este recorrido entre pretiles, bibliotecas, investigación y manifestaciones. Las invitamos a dejar Huellas, el podcast con pensamiento crítico. Comenzamos. Huellas es un espacio autónomo e independiente que mediante la tecnología del podcast promueve la difusión científica y el debate académico. En este sentido, no responde a ningún interés de ninguna empresa, institución o colectivo, sea este público o privado. Los productores no se responsabilizan ni comparten necesariamente los criterios y opiniones emitidos por sus invitados. Bienvenidos a su espacio Huellas. Como hemos venido anunciando, hoy vamos a conversar acerca de la universidad, de la historia un poquito de la Universidad Estatal en Costa Rica, pero también desde una perspectiva de la autocrítica, de las oportunidades de mejora que tiene esta institución fundamental en la democracia costarricense y que ha proporcionado muchísimas oportunidades de movilidad social a miles de estudiantes en todo el país. Para ello, como siempre, tenemos un invitado especialista en ese tipo de temas. Hablamos del doctor Roberto Fragomeno. Roberto, bienvenido a Huellas. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Roberto Fragomeno es licenciado en Filosofía por la Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentina. Es máster en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Ha sido profesor en la Universidad de Buenos Aires, en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Actualmente es catedrático en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Se ha especializado en temas que tienen que ver con la filosofía política, el idealismo alemán y la teoría crítica. Ha publicado numerosos libros y artículos, entre ellos Intelectuales, El obstáculo de los espejos, La utopía constituyente y Las tribulaciones de la mirada, todos ellos con la editorial Perro Azul. Roberto, para comenzar esta conversación, me gustaría tal vez que hiciéramos una especie de contextualización. Hablemos de el papel que ha jugado la universidad pública en Costa Rica a partir de la segunda mitad del siglo XX y cómo la universidad se articula con el proyecto hegemónico y también cómo suscitó espacios contrahegemónicos y de disputa por el poder y sobre todo su rol en el proyecto del estado de bienestar de la movilidad social. Entonces, me gustaría que comenzáramos tal vez por esa contextualización. Sí, es casi transparente, una obviedad, porque fue muy estrecha la relación de la Universidad de Costa Rica en particular y las otras que se incorporaron después a un modelo de desarrollo que surgió precisamente del conflicto del 48
aunque ya había sido fundada antes, pero la universidad se plegó a un modelo de país, a un modelo de desarrollo, que sería un poco extenso explicar aquí, pero voy a decir dos palabras, algo breve. El modelo elegido por Costa Rica a partir de la Constitución de 1949 ha sido exitoso, en el sentido de que preservó la paz política, el orden político institucional, preservó la paz social, aunque en algunos momentos hubo algunos, construyó algunos mecanismos para resolver discrepancias políticas, discrepancias económicas y sociales, y sobre todo preservó al país entero de las contradicciones que atravesaron a las otras sociedades latinoamericanas, incluidas aquellas que podían homologarse a Costa Rica, como las del Cono Sur, de Chile, Argentina y Uruguay. Mientras aquellos países de América del Sur que habían logrado algunos acuerdos con más o menos conflictos, no pudieron sostener las demandas de los sectores populares y de las clases medias en ascenso, Costa Rica sí lo logró, ¿no? Y la universidad jugó un papel, el sistema educativo en su conjunto y la Universidad de Costa Rica especialmente jugó un papel fundamental en dos temas rápidos, los digo. Uno es el más obvio, la formación de profesionales, ¿no?, que nutrieron cierto desarrollo del capitalismo costarricense, ¿no?, el profesionalismo inscrito en la universidad. Con ello crea al mismo tiempo una clase media con formación histórica, con formación ética, con formación política, un tipo de ciudadano, ¿no?, que sostiene la estabilidad social y política del país. Así que eso es innegable, casi una obviedad decirlo. Pero es bueno que usted me lo pregunte y es bueno recordarlo porque lamentablemente desde hace algunos años la sociedad, los medios de comunicación, partidos políticos parecen lamentablemente haber olvidado este papel de la universidad. No es la única que ha hecho este papel. Los partidos políticos, en algún punto la Iglesia Católica también, ¿verdad? Instituciones, movimientos sociales. Lo cierto es que hubo aquí una suerte de pluralidad de voces que para el conjunto latinoamericano, Costa Rica se posicionó como excepcional. No hay que olvidarse que cuando en toda América Latina la sangre corría por las calles, este país prosperaba, ¿no? Y entonces la universidad estaba muy incrustada en la construcción de ese modelo. Muy bien. La otra pregunta que tenemos es relativa a lo que después de esa época del estado del bienestar, que generalmente la historiografía y con todos los debates que hay la sitúa más o menos a partir de la segunda mitad del siglo XX y iniciados los años 80, e incluso algunos lo ubican un poquito más adelante, pero ciertamente a partir de la década de los 90 podríamos situarla. En Costa Rica empieza a tomar fuerza un modelo neoliberal o por lo menos con características tendientes al neoliberalismo que ha propiciado una serie de transformaciones institucionales, políticas, normativas y desde luego que han tenido una afectación cultural. En ese sentido, ¿cómo se puede explicar las transformaciones o si se han dado esas transformaciones? ¿Ha evolucionado la institucionalidad de la universidad pública en general, de la Universidad de Costa Rica en particular, en ese contexto del neoliberalismo? Y de ser así, ¿cómo podemos dimensionar los cambios o cómo podemos enunciar los principales cambios que ha tenido la institución de la universidad pública en este contexto del neoliberalismo? Sí. Bueno, hay como dos preguntas en lo que usted me está formulando, o al menos yo quisiera. Uno es el proceso, como usted lo señala también, el proceso neoliberal, si bien algunos señalan que comenzó en el gobierno de Monge, 1982, 1986, yo creo que en el contexto de la guerra centroamericana
Yo no me animaría a ubicarlo en ese gobierno, pero sí en el primer gobierno de don Oscar Arias. Pero hay un asunto interesante, que es que el proyecto neoliberal, neoliberal es una palabra, una categoría para sintetizar un proyecto complejo, que si quiere en otro momento podemos desmenuzarlo. El proyecto neoliberal en Costa Rica ha sido, como comparado con otros países de América Latina, muy lento, muy lento. Ha tenido casi que una o dos medidas por gobierno, y en algunos gobiernos ni siquiera una medida. El gobierno, por ejemplo, de Abel Pacheco no fue ni para atrás ni para adelante el modelo neoliberal. En el gobierno de doña Laura Chinchilla también parece que como que el asunto se detuvo. El gobierno de Calderón Fournier, recuerdo que solo cerró los estancos, que eran importantes porque regulaban el precio de los alimentos. El segundo gobierno de don Oscar Arias se centró en el Tratado de Libre Comercio y no mucho más. Es cierto que el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez fue más agresivo, pero la movilización popular detuvo el proceso, ¿verdad? Pero fue quizás el más agresivo, ¿no? El gobierno de José María Figueres con lo de las jubilaciones. Casi que podemos tomar una medida por gobierno, y en algunos gobiernos yo creo que casi ninguna. El proceso se aceleró y se volvió más impulsivo durante el segundo gobierno del PAC, porque también durante el gobierno de Luis Guillermo Solís, yo me animaría a decir que habría que buscar casi que con lupa cuál fue la medida neoliberal de ese gobierno. Pero el gobierno de Carlos Alvarado, con una asamblea legislativa particularmente hostil a la clase trabajadora, a los trabajadores del Estado, fue quizás el gobierno, quizás no, quítelo de quizás, fue el gobierno más neoliberal, que impulsó más medidas neoliberales en el país. La pieza maestra fue el plan fiscal, pero después tenemos la limitación del derecho de huelga, que fue una propuesta del Partido Liberación Nacional, de un diputado del Partido Liberación Nacional, la ley de empleo público como un precipitado de la ley llamado del plan fiscal, terminar con el asunto del puerto de Moín, y bueno, en fin, sobre todo el plan fiscal fue el asunto más neoliberal, en mi opinión, porque alguien me dijo, tal vez fue el Tratado de Libre Comercio, que se firmó durante el segundo gobierno de don Oscar Arias, pero como inmediatamente después llegó la crisis de las hipotecas, la crisis de la subprime, que bajó del norte hacia, como que el Tratado de Libre Comercio no trajo las calamidades que la izquierda decía, pero tampoco trajo los beneficios que los liberales decían, ¿no? En cambio, el plan fiscal ha tenido efectos devastadores y sigue teniendo efectos devastadores. La Universidad de Costa Rica en particular, porque hay otras, se fue separando del proyecto de país liderado por el Partido Liberación Nacional, porque el Partido Liberación Nacional inició un derrotero que lo alejó de la socialdemocracia y lo acercó y lo consustanció con el proyecto neoliberal. Casi todos los partidos autodenominados socialdemócratas hicieron eso. El Partido Socialista Obrero Español, el Partido Socialista Francés, el Partido Socialista Italiano, el Partido Laborista inglés, el Partido Demócrata de los Estados Unidos. Casi todos esos partidos que tuvieron un fuerte compromiso con lo que usted llamó el Estado benefactor, efectivamente, se separaron de eso, ¿no? Y la universidad se separó del proyecto del Partido Liberación Nacional, ¿no? Porque Liberación Nacional también abandonó el proyecto con el cual había gobernado mayoritariamente el país desde 1949. Y fue justamente en la Universidad de Costa Rica, por la Universidad de Costa Rica, que se gestaron los primeros grupos que terminaron dándole forma al Partido Acción Ciudadana,
y que terminaron desplazando a Otón Solís del partido e impulsando la candidatura del profesor Luis Guillermo Solís. La Universidad de Costa Rica estuvo muy involucrada con ese gobierno y se involucró fuertemente con el segundo gobierno del PAC, con el gobierno de Carlos Alvarado, proporcionándole cuadros intelectuales y científicos, al punto tal de que muchos funcionarios de la universidad se fueron a trabajar al gobierno, a los gobiernos del PAC, y como los salarios eran menores, la universidad les siguió pagando su propio salario, ¿verdad? Para que fueran a colaborar con esos gobiernos. Entonces ahí hubo un involucramiento muy estrecho para mi juicio, ¿no? Es cierto que las universidades tienen que trabajar junto al proyecto Modelos de Desarrollo, pero tan estrechamente con un gobierno específico yo no estuve de acuerdo, y así lo manifesté en algunos artículos que escribí. El rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica, actual rector también, dijo: somos socios estratégicos del gobierno. Para que usted vea, yo creo que hay que ser socio estratégico del Estado, pero del gobierno. El rector de la Universidad Técnica Nacional terminó de ministro de la presidencia del gobierno Carlos Alvarado y después de embajador. Para que usted vea el nivel desde la UCR y otras universidades, ¿no? Muchos funcionarios universitarios de la UCR, el ex rector de la Universidad Nacional, Alberto Salom, fueron cofundadores del PAC. Entonces el vínculo era muy fuerte, muy fuerte. El primer gobierno del PAC pareció confirmar los beneficios que tenía esa alianza, y el segundo gobierno definitivamente no. Pero la universidad no supo qué hacer y quedó como descolocada, ¿no? ¿Qué es lo que le está pasando ahora? Una descolocación, desubicación política, porque el PAC está virtualmente desaparecido como actor político en la vida nacional, y la universidad, ¿no?, de Costa Rica, que estaba muy pegada a ese partido, muy asociada a ese partido, y ahora además tiene que enfrentar un gobierno que es claramente anti-trabajadores públicos, anti-Estado, ¿no? Un gobierno que lentamente, no tan rápido como el anterior, pero lentamente también va mostrando que es la continuidad del gobierno anterior, y lentamente va mostrando su hostilidad hacia todos los trabajadores del sector público. Lo podemos ver ahora, ¿no? El presidente se opone a un aumento de 8.000 colones a los trabajadores de la Caja, cuando él le aumentó el doble a ministros y viceministros, ¿no? 8.000 colones no parece ser una cifra exorbitante, apenas si compensa mínimamente un año donde la inflación es muy alta, pero hay un intento ahí de desmotivar a la gente para que deje de trabajar, para que se vaya, ¿no? Para que trabajar en el Estado. Y por último termino, Costa Rica no tiene un porcentaje de trabajadores públicos que supere la media de la OCDE. De la fuerza laboral que trabaja para el Estado, y eso está dentro del promedio, ¿no? Y muy por abajo de los países que todavía mantienen el Estado benefactor. Así que creo que la universidad se desubicó políticamente por este matrimonio, ¿no?, estas casi relaciones carnales que tuvo con el Partido Acción Ciudadana, y eso la está perjudicando actualmente. Claro, porque lo que usted señalaba me parece muy atinado en el sentido de que a la universidad como institución, y hablando desde la perspectiva de la opinión pública, pues se sitúa en
o adquiere características muy diferentes depende de qué tipo de interlocutor. Por ejemplo, desde la perspectiva de los liberales, de las élites empresariales y políticas de este país, pues se ve como esa piedra en el zapato, como ese lugar que hay que atacar, que hay que financiar, pero por otra parte también los grupos de izquierda, los grupos trabajadores más críticos, le reclaman a la universidad precisamente esa especie de simbiosis, ese matrimonio, como usted lo señalaba, que tuvo con los gobiernos del PAC, sobre todo con el segundo gobierno de Carlos Alvarado, un gobierno bastante neoliberal y que en el momento en que la gente estuvo, bueno, sobre todo el sector público, los trabajadores de la educación, los trabajadores del ICE, de la Caja, estuvieron en la calle, estuvimos en la calle luchando en contra de la reforma fiscal del gobierno de Carlos Alvarado. La universidad pues estuvo, vamos a ver, bastante ausente en comparación con el papel que tuvo, por ejemplo, en las luchas del combo fiscal o vayámonos más atrás en la lucha de Alcoa en los años 70, y esto es algo que descoloca, como usted bien señala, a la universidad. Y es que otra de los temas que me gustaría que conversáramos es acerca del principio de autonomía, el principio de autonomía universitario. ¿Qué opinión le merece a usted el principio de autonomía universitario en la configuración de un Estado social de derecho o de un sistema democrático? Hasta cierto punto, ¿cómo debe o cómo debería interpretarse, cómo debería plasmarse el principio de autonomía universitaria, que es uno de los elementos en el debate acerca de los presupuestos de la universidad, pero también del rol ideológico, cultural que asume la universidad en Costa Rica? ¿Qué valoración le merece a usted esto? Sí, yo soy un defensor acérrimo de la autonomía universitaria, que es además casi un invento latinoamericano, surgido en la Universidad Argentina de la ciudad de Córdoba, 1918. Costa Rica fue más radical inclusive que la reforma argentina, porque consiguió inscribir la autonomía universitaria en la Constitución Nacional. Cuando yo comento esto en América del Sur, se sorprenden, ¿verdad? Porque fue más radical que que el reformismo universitario argentino. Y la autonomía tiene varios componentes, si me permite decirlo así, ¿no? Hay un componente fundamental que es la libertad de cátedra, que habitualmente los liberales tienden a decir que la autonomía es la libertad de cátedra y nada más. Eso es un error conceptual interesado, pero por supuesto que la libertad de cátedra es uno de los componentes. La autonomía financiera, ¿no? Administrativa, de contratación, ¿verdad? Entonces la autonomía tiene varios componentes. Efectivamente, aquí hay varios problemas. Hay un sector del empresariado costarricense que se beneficia del trabajo de las universidades. Hay un sector porque en Costa Rica casi no hay universidades corporativas, ¿verdad? Importantes, que hagan investigación, docencia, ¿no? Las universidades privadas son básicamente universidades de docencia, ¿no? No se caracterizan por invertir en investigación. Entonces la Universidad de Costa Rica cubre las necesidades del sector empresarial, y me animaría a decir que es un sector que estaría dispuesto a corregir cosas de la universidad, pero no a vaciarla, ¿no? Y hay un sector muy radicalizado que tiene intereses en la educación privada, ¿no? Tampoco me animaría a decir que las élites costarricenses tienen una posición homogénea al respecto, ¿no? Como le digo, el sector más que de uso intensivo de la tecnología y del personal capacitado en tecnociencia no está muy dispuesto a vaciar las universidades, ¿no? Porque las universidades públicas le proveen del mejor personal que pueden encontrar en Centroamérica, el Caribe y por ahí un poquito más, ¿no? La Universidad de Costa Rica, sobre todo la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico también. Ahora, por otro lado, como le dije, hay sectores interesados en la educación privada, en privatizar. Lamentablemente, Costa Rica está en la OCDE y para la OCDE
la educación es un bien transable, ¿no? Es decir, es una mercancía más. Y claro, eso implica un cambio de concepción en la educación misma, de concepción política de la universidad. Si es un bien transable y se compra y se vende como quien compra y vende una camisa, estamos en problemas y Costa Rica se metió en un problema al ingresar a la OCDE sin poner un rep. Así que un asunto a considerar, ¿no? Entonces, entonces está la cuestión del financiamiento garantizado por la Constitución Nacional, de allí la radicalidad del modelo costarricense, que es como todos los, ¿no? Lamentablemente se ha convertido en un problema de difícil solución, dada la beligerancia del último gobierno del PAC y del actual, porque la Constitución garantiza un financiamiento más la inflación, y bueno, actualmente se firmó un FES que no cumplió con dos requisitos constitucionales y aparentemente eso a nadie le importa, que es un acuerdo por 5 años. Los acuerdos nunca se hacían por año, porque las universidades planifican el trabajo universitario de docencia, investigación y acción social. Algunos de esos trabajos se planifican en varios años, ¿no? Y se firmó un acuerdo que no contempló la inflación. Entonces, para algunas cosas la OCDE funciona bien, para otras no, porque la OCDE fue la que calculó 11,48 de inflación para Costa Rica. Sin embargo, los rectores firmaron eso, y hay una presión, además, firmaron un asunto que me parece particularmente serio, de promocionar más ingresos, más matrícula en las carreras denominadas STEM, las carreras de ciencias básicas y ciencia y tecnología, lo cual ha despertado entre los que trabajamos en las áreas de artes y humanidades y ciencias sociales, claro, algunos resquemores, porque la Universidad de Costa Rica en particular siempre fue una universidad plural. Todo, ¿no? La famosa expresión de don Rodrigo Facio, de que en la Universidad de Costa Rica caben todos los modos del saber, ¿no? Porque formamos un tipo de ciudadano que, además de ser excelente en su profesión, tiene formación histórica y política y ética. Bueno, en fin, entonces ahí ahora se ha producido algo que ya venía anunciándose, y esta vez también se firmó eso. Entonces yo sí veo un problema eh, de, eh, de interferencias administrativas. La ley de empleo público va a meter una interferencia administrativa, claro, una interferencia económica con el presupuesto, y ahora también una interferencia epistémica, ¿verdad? Porque y las universidades se comprometieron a aumentar la matrícula en las sedes regionales muy rápido, lo cual no sé si eso se podrá lograr, en fin. Entonces hay las universidades públicas, en particular la de Costa Rica, entonces si volvemos a la primero que usted me preguntó, ¿se han adecuado al modelo neoliberal? No, casi que no, aunque hay islas de neoliberalismo adentro de la universidad. Entonces es una situación, la de la universidad, sobre todo la de Costa Rica, paradojal, porque está mal adaptada al modelo neoliberal, pero por el otro lado aceptó algunos principios neoliberales hacia adentro, y genera también una desubicación hacia adentro de la universidad. Entonces, está mal ubicada en el sistema político, en mi opinión, porque lo piensa mal, pero también está mal ubicada internamente, porque al incorporar algunas medidas laborales del ideario neoliberal, se ha desubicado a sí misma, ¿no? Por ejemplo, con un 60% de profesores interinos a cargo de la docencia, la tercerización de servicios en el área de limpieza. Son modos laborales típicos del neoliberalismo que han generado una desubicación interna, porque ahora hay conserjes de primera y conserjes de segunda.
personal de limpieza de la universidad y personal de limpieza de afuera, con las diferencias salariales y de seguridad laboral distintas. Profesores de primera, en propiedad, con un régimen académico que les permite mejorar sus ingresos y su posición, y profesores interinos que tienen un techo muy bajo de crecimiento, ¿no? ¿Ve? Entonces, mi opinión es muy crítica en ese sentido porque estamos desubicados hacia afuera, pero también desubicados hacia adentro, ¿no? En ese sentido, y viendo cómo ha operado el neoliberalismo en América Latina, desde una perspectiva que ha buscado instrumentalizar los elementos normativos de los países, es decir, prohibir las huelgas, tal vez no explícitamente, pero sí generar una construcción normativa que casi las vacía del contenido del derecho a la huelga. Asimismo, criminalizar la protesta social y hacer reformas en las leyes, en las constituciones, de forma tal que aquellos elementos institucionales democráticos que podían suponer una barrera o un limitante al interés particular, al interés privado, al interés económico, a los procesos de mercantilización de prácticamente todas las actividades humanas, estaría en peligro la autonomía universitaria, estaría dentro del, llamémoslo así, dentro del libreto de las élites liberales, neoliberales en Costa Rica, pues traerse abajo esta autonomía, porque es, como usted lo señalaba, es de los rescoldos o de la institucionalidad que permitía o que permite a las universidades ser un lugar de pluralismo ideológico, político y sobre todo convertirse en un interlocutor crítico ante los modelos de desarrollo que adoptan los gobiernos. ¿Qué valoración le merece a usted de esta posibilidad? Yo sé que puede sonar un poco de especulación, pero bueno, ha ocurrido en otras instancias Claro, y esto pues no estaría lejos claro. de esta idea, ideario. Puede sonar claro, a conjetura, ¿no? A que estamos conjeturando, y efectivamente estamos conjeturando. Y yo no veo ningún problema como profesor de filosofía en conjeturar, sobre todo si la conjetura que hacemos eh, la hacemos viendo qué ocurrió en otros lugares de América Latina, ¿no? Entonces, yo tengo una opinión de que el neoliberalismo tiene una deriva autoritaria en la medida que, si por democracia entendemos eh, la del Estado benefactor, como usted lo llamó, ¿no? La del Estado social de derecho, efectivamente el neoliberalismo no comparte eso, ¿no? Comparte una democracia, con suerte, una democracia formal, pero no una democracia social. Entonces hay una deriva autoritaria del neoliberalismo, no por casualidad. En algunos países de América Latina, el ejemplo es Chile, el neoliberalismo vino de la mano de una dictadura, porque por la vía electoral no lo lograban, ¿no? Ya. Entonces ahí, mi opinión es que el proyecto neoliberal en este momento puede avanzar por aquí o por allá, con alguna medida como la del venta del Banco de Costa Rica, pero en el límite va a promover una reforma de la Constitución, porque si no se le va a entrabar el proyecto, se va a demorar, ¿verdad? Con presentaciones judiciales, ¿verdad? Y no me sorprendería entonces que en Costa Rica tengamos en los próximos años, en algún momento, un fuerte debate de reforma constitucional. Y entonces ahí sí, armar una constitución, porque efectivamente el proyecto neoliberal y la constitución actual tampoco coinciden. Hay muchos puntos de roce, ¿no? Y a veces en la sala cuarta les concede, a veces la sala cuarta ha concedido, haciendo una interpretación un poco extraña, y a veces no concede, ¿no? Generando también tensiones, discrepancias entre el Poder Ejecutivo o el Legislativo y el Poder Judicial, ¿verdad? Que es el caso de las universidades también. Entonces a mí no me sorprendería que tengamos eso, ¿no? ¿Y de qué dependerá que progrese o no progrese? Bueno, mi opinión es que dependerá del pueblo costarricense, ¿no? De que acepte o no acepte eso, porque en definitivas, como dice la Constitución Nacional, la soberanía está en el pueblo costarricense, no en la universidad, ¿no? Así que, o este es un momento transicional hacia
una implantación de un neoliberalismo crudo, puro y duro, a la chilena, digamos, que es el modelo. O el país, siguiendo el ejemplo de los rebeldes chilenos también, detiene el proceso. Lamentablemente, la universidad en ese punto, como usted lo dijo, tampoco está bien ubicada, porque cuando hubo que defender, no supo leer el plan fiscal, no se estudió bien el plan fiscal, ¿no? Las autoridades no lo estudiaron. El Instituto de Investigaciones Económicas dijo que no era con nosotros, ¿verdad? Los economistas dijeron que no era con nosotros. La oficina jurídica de la Universidad de Costa Rica dijo que no era con nosotros, ¿no? Este servidor fue el primero que escribió en contra del plan fiscal y un profesor de economía me dijo que yo era un intelectual patético que no sabía de economía, ¿no? Porque soy profesor de filosofía, y sin embargo, por eso lo digo también públicamente, porque yo fui el primero que escribí en contra del plan fiscal, ¿no? Lo tengo escrito y publicado, así que no necesito saber a posteriori lo que... Y después me preguntaron cómo yo me di cuenta, sin ser economista, de cómo iba a terminar. Y les dije, porque en América del Sur ya pasó. Entonces, estoy advertido, no porque sepa economía, sino porque conozco los procesos políticos latinoamericanos. En fin, entonces creo que la universidad también tendrá que remontar el vínculo con sus aliados, comillas, naturales, sindicatos de maestros, profesores, como dijo usted, ¿no? Los trabajadores del ICE, los trabajadores del Banco de Costa Rica, ¿no? No lo sé si lo hará, no sé si lo hará, porque el otro día se movilizó solo por el presupuesto. ¿Ve? Pero cuando hubo que movilizarse con otras causas que producen dolor social, la universidad no se moviliza, ¿no? Entonces, por eso le digo, yo creo que la universidad tiene un problema interno también. Bien, Roberto, en relación a lo que usted señala de cómo puede ser esa eventual respuesta de la sociedad costarricense en general y del papel que ha asumido la universidad en particular, yo quisiera que usted se refiera al tipo de respuesta que se ha elaborado, que ha construido la universidad como institución en relación a los ataques del proyecto neoliberal, de estos liberales, de estas élites empresariales, con respecto a la amenaza o a los intentos ya fehacientes de ir desmontando, por decirlo así, la institucionalidad que se construyó en el modelo de Estado de bienestar o el modelo de Estado benefactor que hablábamos anteriormente. En ese sentido, siendo la universidad o comprendiendo la universidad como un foro de pensamiento crítico, de transformación social, con todas las características que apuntábamos anteriormente, ¿qué opinión le merece a usted la respuesta que se ha ido elaborando? Antes usted nos adelantaba un poquito con respecto al tema de la defensa del presupuesto y de la ausencia que tuvo la universidad en forma general, porque sabemos que hubo muchos compañeros y compañeras, estudiantes y profesores que sí estuvieron en las calles con nosotros, pero ese bloque de la Universidad de Costa Rica tradicionalmente, de la Universidad Nacional, del Tecnológico, etcétera, de la UNED, pues se extrañó en esa movilización del 2018. Entonces, concretamente, ¿qué valoración hace usted de la respuesta que podría y que ha venido construyendo la universidad pública en relación a los ataques del neoliberalismo a nivel institucional? Ya. Sí, bueno, yo como le decía hace un ratito, creo que la universidad no es en este momento un centro productor de pensamiento crítico. Creo que hay algunas islas, algunas personas que estamos trabajando fuertemente en esto, pero la universidad de conjunto, o las universidades en su conjunto, no están produciendo pensamiento crítico, pensamiento social crítico, ¿no? De hecho, se mantiene formalmente el pluralismo ideológico, pero en los últimos 10 años se ha producido un profundo proceso de desideologización de los profesores, de los estudiantes, ¿verdad? Ahí hay no fue casual que, como usted señala, en los movimientos del 2018, 2019, los universitarios que fuimos
por cuenta propia, pero la universidad en sí misma, cuando se vio un poco amenazada, la universidad presentó un recurso judicial, que es una manera conservadora de despolitizar los problemas, ¿no? Judicializarlo y no mucho más, no mucho más, pero no estar en las calles. Así que creo que ahí hay un asunto a tomar en cuenta, ¿no? La universidad creció mucho, mucho a nivel profesional, tiene un cuerpo de profesores y profesoras altamente capacitados en todos los modos del saber. En los últimos 15 años, 20 años, la universidad ha capacitado muchísimo a su personal docente e investigativo, y eso lo ha llevado a una posición interesante en los así llamados rankings, ¿no? Así que de eso la universidad se ha ocupado y ha prosperado, ¿no? Pero eso fue a la par, ¿no? El precio que se pagó fue una profunda despolitización de la universidad, de profesores y estudiantes, ¿no? Y entonces ahí hay un asunto muy interesante para explorar, pero hay que decirlo, la universidad se ha desideologizado, despolitizado, y bueno, entonces este año el gobierno le plantea un recorte presupuestario del 23%, 24%, y eso como que despertó, ¿no?, cierta indignación en los universitarios, que hicieron una marcha, ¿no?, tomaron las calles, y el gobierno en ese punto retrocedió cuando se dio cuenta de que estaba violentando la Constitución Nacional, ¿no?, de una manera muy, muy fuerte. Y tengo la impresión de que tampoco las élites empresariales les gustó mucho la idea de semejante vaciamiento de la universidad, ¿no? Entonces creo que ahí, ¿no? Pero después el gobierno terminó ofreciendo el 1% nada más de inflación, terminó imponiendo otras condiciones, privilegiar las carreras tecnocientíficas, le pidió a las universidades que aceptaron aumentar notablemente la matrícula en distintos puntos del país, que no es una mala idea, pero que es difícil de realizar. Le impuso condiciones y no le pagó a las universidades las deudas de FES atrasadas que las administraciones anteriores de las universidades vinculadas con el Partido Acción Ciudadana habían permitido que sucediera. Habían permitido que se postergaran pagos. Y ahora este gobierno los desconoció, ¿no? Entonces ven, hay un asunto, ¿por qué el FES viene disminuyendo el presupuesto universitario? Porque los rectores anteriores, ¿no?, vinculados al PAC, le permitieron al gobierno anterior postergar pagos. Entonces, el deterioro, si se calculó en 125.000 millones de colones para las universidades, terminó siendo de 70.000, 75.000 millones, ¿no?, entre inflación no pagada, deudas no pagadas, etc. Entonces sigue siendo El señor rector de la Universidad de Costa Rica, en un video que presentó a la comunidad nacional, se autopostuló como el iniciador de un diálogo con otros sectores sociales en defensa del Estado Social de Derecho. Desconozco si ha tomado alguna otra medida al respecto, ¿no? Pero efectivamente la universidad, los universitarios, yo desearía que repoliticen, ¿no?, su lugar social, ¿no?, sin que esto vaya en desmedro de su alto nivel de profesionalización, corrijan algunas cosas hacia adentro de la universidad que es urgente corregir. Yo le señalé dos hace un rato, pero hay otras, y se vinculen
con esas zonas sociales, productores agropecuarios, por ejemplo. Muchos de ellos se van a ver muy perjudicados con la liberalización del arroz, por ejemplo, ¿no? Pequeños productores, los trabajadores, las familias que dependen del Banco de Costa Rica, ¿no? Usuarios, clientes del Banco de Costa Rica y del INS, maestros y profesores, ¿no? Los sindicatos de maestros y profesores. En fin, eso efectivamente es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer, que nunca debió haberse abandonado. ¿Cómo se establecen esos puentes nuevamente? Yo no lo sé porque no estoy en eso, no formo parte del gobierno universitario, pero efectivamente es lo que habría que hacer. Y ver cómo se procesan las discrepancias internas. Ayer en la Universidad de Costa Rica hubo una, reseñada por la prensa del día de hoy, que también mostró cómo esas tensiones externas empiezan a tener anclaje interior, ¿no? Y ayer fue una prueba. No duró mucho, porque se solucionó rápidamente, lo cual indica que no debería haber llegado al nivel que llegó ayer, porque se solucionó después a la tarde en 15 minutos, así se lo digo en serio, en 15 minutos. Pero entonces, ¿por qué dejamos que la sangre llegara al río si la solución era en 15 minutos, ¿no? Eso denota que los engranajes políticos están muy herrumbrados, ¿no? Muy duros, y entonces hay que provocar un conflicto para que la solución llegue muy rápido. No sé si me explico bien, ¿verdad? Pero cuando tenemos un problema serio, tardamos en solucionarlo. Pero cuando el problema parece serio y se soluciona fácil, entonces no era tan serio. ¿Ve? Eso fue una cosa muy interesante, la que ocurrió ayer, porque mostró claro, cómo la universidad se ha endurecido, ¿no? Hacia adentro, hacia afuera, y claro, esperamos que esto el gobierno nos va a obligar a politizarnos, nos guste o no, ¿no? Es un gobierno que empujó este año, va a empujar el próximo, va a forzar situaciones, y eso va a obligar a debates políticos, espero, al interior de la universidad, y yo esperaría que el señor rector saque a la universidad a dialogar con otros sectores y que abra el juego hacia adentro también ¿no? Para ver qué pensamos los demás. Pero efectivamente tal vez no lo hagamos de motu propio, pero sí lo hagamos empujados por un gobierno que tiende a politizar las cosas, ¿no? Muy bien, vamos a hacer nuestra primera pausa. Vamos a ir a nuestra nueva sección, Voces Emancipadoras de la Educación, con nuestras compañeras, y regresamos en un momento.